Pues me da mucho gusto recibir aquí en Calle 11, en la entrevista, a la maestra Elizabeth Acevedo Chícharo. Bienvenida, maestra. Un Gracias placer, por acompañarnos. gracias. También está Rodolfo Vázquez Almanza. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias. Bueno, ambos son representantes de un grupo de 18 personas en escena que están presentando justamente en estas fechas Regreso al Mictlán. Gracias por acompañarnos y contarnos de esta pieza de teatro que está presentando en el Embarcadero Belém, ahí atrás de la Catedral de Xochimilco, entiendo. Así es, sí, estamos en el centro de Xochimilco casi. Y ahí desde luego en el embarcadero suben a la trajinera que los llevará a un lugar que se llama Xalan. Xalan es un vocablo náhuatl y es el nombre en náhuatl que tiene el calpulli del barrio de San Cristóbal. A ver, entonces, entiendo bien, la obra empieza subiéndose primero a la trajinera. Así es. Y ahí es cuando uno viaja hacia el Mictlán. Digamos que la trajinera es el túnel del tiempo que nos va a llevar por un recorrido histórico, musical y de leyendas. Vamos a mover de tradición, pero no va a ser que sea Caronte el que lleve la trajinera y no sepa cómo regresar. Ya me pusieron nervioso. No se preocupen. Por los que nos cruzan el río siempre va a ser el Xolo Escuincle. Entonces, ¿y nos regresa? Sí, hay regreso, claro. El Mictlán. Es una palabra que todos conocemos y al mismo tiempo desconocemos. Sí. Por fortuna. Cuéntanos un poco qué es el Mictlán. Pues el Mictlán es a donde van los macehuales después de morir, la gente común y corriente, según la mitología náhuatl. Nos toca ir al Mictlán después de pasar varios niveles, varios lugares que transcurre el tiempo hasta llegar al Mictlán. Entonces es una historia larga, pero ahí el Mictlán se refiere en la obra al regreso de los muertos que vienen a convivir con los vivos para la ofrenda de Día de Muertos, de todos santos y fieles difuntos, que son los parientes que esperamos, y también ponemos la ofrenda para quienes nadie les pone algo, ¿no? Eso representan los niños que piden calavera a esos espíritus. Entonces, más que retorno al Mictlán, es retorno del Mictlán. Así es. Maestra, usted conoce, y vamos a hablar en este momento más, muchas de las leyendas de Xochimilco, que mire que uno le pega tantito al piso ahí, o en fin, al suelo, y de inmediato brincan las historias, las leyendas. Y esta obra, que justamente pues en estos días mejor no se podía presentar, lo que hace es recoger otras historias, está hebrada con otras historias. Cuénteme un poco de la trama de Retorno al Mictlán y cuáles son estas historias en las que nos vamos a enterar si nos subimos allá al Embarcadero de Belém. Así es, pues definitivamente, como le decía, es un recorrido tanto musical, porque esta obra tiene música en vivo, como de la misma historia, crónicas, leyendas de la época prehispánica. Como decía el maestro Rodolfo, la leyenda del quinto sol, de las eras en las que se crea al ser humano, la leyenda del quinto sol, cuando baja Quetzalcóatl a recoger los huesos sagrados para la regeneración del hombre. Después viene pues la parte prehispánica, la llegada de los españoles y esa fusión de culturas que también nos envuelve y nos hace recordar un momento impactante a todos los mexicanos, en donde se mezclan dos culturas, y aquello a lo mejor que no se puede explicar, como los nahuales, como la Mictlancíhuatl, pues se retoman en una parte, pues digamos, oscura, diabólica, y no siempre es así, pero de algún modo pues vamos a ver ahí en Retorno al Mictlán ese trascender de la cultura prehispánica a lo que ahora somos como mexicanos, de la ofrenda prehispánica a la ofrenda contemporánea. El parto de nuestra identidad, maestra. Hay una leyenda en la época de la colonia muy interesante que se sigue contando hasta nuestros días, se llama La Muerta del Medallón. Esa, desde luego, musicalizada con música virreinal, hermosa, música que también nos lleva a esa época. Después pasamos a la época de la independencia, con una aparición de un nahual por ahí, y que anda haciendo fechorías,
que lo que le comentaba, que este tipo de personajes se tornan, pues, digamos, en un ambiente o en una circunstancia diabólica, cuando no necesariamente lo es para las culturas prehispánicas, ¿verdad? O lo era para las culturas prehispánicas. Después va a haber una aparición de La Llorona en la época revolucionaria, y concluimos con la aparición del Charro Negro y la Tlahuipochi, que es, la Tlahuipochi es como comúnmente les decimos a las brujas. Las brujas, las que chupan a los niños y dejan las piernas enterradas. Aquellas mujeres que dejan las piernas cruzadas en el tlecuil o en el comal y salen volando a chupar la sangre de los infantes. Hay 18 actrices y actores en escena. Así es. En estas distintas estampas. Así es. Cuéntame el elenco un poco. Es un crisol de historias que todos los artistas logramos hacer una mezcla. Obviamente la música causa en escena un vértigo maravilloso porque... Juega un papel importante. Sí, no deja de haber música, ¿eh? ¿Pero qué tienes? ¿Orquesta? ¿Tienes un...? No, es un grupo de flauta transversa. O sea, es un grupo muy versátil porque tocan al principio música con instrumentos prehispánicos. Y pasan por la época virreinal y hasta el corrido. Y luego terminan a guapangos, y en la época de la Revolución tocan algún corrido. Entonces es algo que va en armonía con lo que se está viendo en escena. Es una trampa esta obra. Te quiere llevar al Mictlán con todo lo que me estás contando. Claro, yo quiero visitar el lugar. Es maravillosa, ¿no? Es muy bonita. Para nosotros es un agasajo que estamos todo el año pendientes para realizarla, y es un gusto. Déjenme irme a corte y claro, regresando, quiero hablar de el origen de estas leyendas, claro, porque en sí mismo es una historia muy bella. Estamos hablando de Santos Acevedo López y de la Cruz, abuelo de la maestra Elizabeth, y que justamente son los fundamentos de este retorno al Mictlán. O sea, no es un asunto de ficción, pues las leyendas son de ficción, claro, pero está bien documentada esta ficción sobre la historia. Corte y volvemos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir hablando de Retorno al Mictlán y en un momento más de Xochimilco, su historia, sus leyendas. Estamos de vuelta en el Mictlán, en calle 11, hablando del Mictlán. Claro que sí. Ya me llamó enormemente la atención la obra que están contando. Es una obra que además se ha prestado ya varios años. ¿En qué edición van, maestra? 24 años, son 24 Poquitos, ¿verdad? años. Así es, poquitos, pero con mucha emoción, con mucho coraje, con muchas lágrimas, con mucho esfuerzo, pero con una pasión terrible. ¿Tienen un público que cada año va? Sí. Hay algunos seguidores, no muchos, pero sí, algunos que nos han seguido bastante tiempo, bastantes años. Y Saludos. otros nuevos. Otros nuevos, claro, sí. Público extranjero también. Xochimilco, decía hace un momento, es un lugar donde las leyendas abundan. Yo creo que el agua, los canales, la gente, en fin, permiten que sea un lugar donde uno va en búsqueda de esas leyendas. Y hablaba hace un momento de su abuelo, maestra, Así es. que pues usted rescató un libro que nunca se editó. Sí, así es. De este hombre que lo escribió sin importarle si se iba a publicar o no. A ver, cuénteme de su abuelo, ¿quién era el señor Santos? Santos Acevedo, originario de Xochimilco, del barrio de Tlacuapa. Él fue militar, fue teniente coronel, pero le gustaba mucho la historia de su pueblo, la historia, la tradición de su pueblo, y le gustaba mucho la investigación. En esta circunstancia, él pues se vuelve cronista oficial de Xochimilco y perteneció... ¿En qué años más o menos? Pues digamos en los 40, estamos hablando de 1940 a 1950. Entonces recupera la tradición oral, recupera documentos escritos y a partir de eso ejerce la crónica. Así es, sí. Sí, los cronistas oficiales por lo regular son vitalicios, son hasta que mueren. Y cuando él muere, pues obviamente el profesor Farías Galindo
lo suple como cronista oficial de Xochimilco, pero bueno, la investigación de mi abuelo, desafortunadamente de familia humilde, o afortunadamente porque esa parte nos hace fuertes, yo creo que a todo ser humano, para subsistir, y buscamos la manera como Tlatemuani, como la compañía de teatro, de seguir en esa siembra que hizo mi abuelo. Yo recuerdo de niña que nos decía, estas manos que escriben poesía y que escriben historia también saben sembrar la tierra. Ustedes también deben de sembrar la tierra. Y nosotros pues seguimos sembrándola a través de sus historias, de la investigación que él genera. Rodolfo, este manuscrito estaba en un closet, guardado en casa, y justamente la compañía decide rescatarlo. Así es. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? Pues fue en el 2007, si no mal recuerdo, que hicimos la primera edición. Integrantes de Tlatemuani se encargaron incluso de transcribir porque estaba a máquina. Estaba entonces pasarlo en máquina Olivet. Ajá, exactamente. Así es. Había que pasarlo a digitalizarlo, ¿no? Lo pasamos a la computadora. Se hizo, incluso yo me atreví a hacer el diseño de la portada del libro, que hay muchas historias alrededor de eso. La pintura que está ahí, esa que está a color, es una obra del padre de la maestra Elizabeth, que es pintor. O sea, abuelo cronista, padre pintor, y usted todo. Y pintor, artista plástica. Y la pintura que está en verde, también de la portada, es una obra de la maestra Elizabeth. Y le sirvieron estas leyendas para construir Retorno al Mictlán. Es algo maravilloso porque las leyendas que vienen en este libro, que algunas las tomamos, son leyendas que tienen como personajes a los familiares de la maestra Elizabeth. El encuentro de su tío Blas con la Mitlancíhuatl, por ejemplo, ahí se cuenta. O sea, son parientes. ¿Cómo ocurrió ese encuentro? Es lo que se dice. Son parte de las leyendas, del misticismo que hay en Xochimilco. Todos de repente. ¿Quién era su tío Blas? Era mi tío abuelo, era el que cuidó, era tío de mi abuelo, pero pues casi fungió como su padre porque se lo llevó a mi abuelo muy pequeñito, de 10 años, a la Revolución. Anduvo con el tío Blas. Y el tío Blas pues era hermano de su papá. ¿Y cómo conoció a la Mitlancíhuatl? Pues esa es la parte mística que cuenta la leyenda, que una noche una mujer le empezó a gritar tío Blas, y él salió a ver qué es lo que pasaba con ese grito, y le dice, ¿quién eres? Y ella le dice, soy yo, soy Felipa, la hija del tío Pedro. Porque cuentan que la Mitlancíhuatl tiene la cualidad de transformarse en la mujer que ella quiera. Y Felipa era una vecina que recién había muerto. Esa historia nos las contaba mi abuelo, entre otras. Ay, ya se me puso la carne de gallina. O sea que si quiero conocer el final de esta historia, regresemos. Claro. Estamos entonces atrás de la iglesia de Xochimilco, en el embarcadero de Belén. Así es. Empezó la semana pasada, este fin de semana, Día de Muertos, ¿qué la tenemos? ¿Jueves? Viernes, sábado y domingo. ¿A qué horas es la cita? A las 7 de la noche, ahí hay que estar en el embarcadero. Tenemos funciones dobles el día 1 y el 2, a las 7 y a las 9. ¿A qué horas puedo conocer al tío Blas? Pues, muchas gracias a ambos por estar aquí conmigo. Gracias por traerme este libro. Es una goza, me encanta la crónica. Xochimilco, sus historias, sus leyendas, de Santos Acevedo López y de la Cruz, tío de la maestra Elizabeth Acevedo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Aquí nos encontramos. Un placer. Nos esperamos.